su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tendremos una entrevista al ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, quien fue vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, además dirigente estudiantil, uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes Dominicanos, allá por los años 60, inicios de los años 60. También fue un dirigente político, luchador contra la tiranía trujillista. Y hoy pasaremos una entrevista que hicimos el 31 del mes pasado al ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. A continuación, esta entrevista que realizamos con el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. Tenemos hoy a Cayetano Rodríguez del Prado. El ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado fue uno de los que fundó aquí la Federación de Estudiantes Dominicanos, la UAS, pero además tuvo una trayectoria de lucha antitrujillista en cuanto a lo que fue la conformación del MPD, es decir, esa lucha que se libró de manera tan fuerte contra la dictadura. Y nosotros que vamos a hacer un libro sobre ASODEM, la Asociación de Empleados Universitarios, queremos que el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado nos diga algunos eventos importantes de la época, una época muy difícil, porque había una represión fuerte, ya cuando asesinaron y ajusticiaron a Trujillo el 30 de mayo de 1961. Entonces vamos a ver cómo Cayetano Rodríguez del Prado nos analiza ese momento tan difícil. Cayetano pues estuvo ligado a esa lucha, una lucha muy fuerte a finales ya de la dictadura, pero también estuvo muy ligado a la UAS, fue vicerrector administrativo de la institución y un destacado dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en su fundación. Bienvenido, ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado. ¿Cuáles usted considera que son esos acontecimientos más destacados de esa época? En primer lugar, tú me vas a excusar que me voy a referir en primera persona, a narrar lo que vi y lo que viví en aquel momento. Yo entré a la universidad en el año 1959, en plena dictadura de Trujillo, el 59. Y en el año 60, 1960, yo me uní a cuando llegó el MPD, a comienzos de los años 60. Yo me uní a ese grupo, en un sentido antitrujillista, no un problema de tipo ideológico, sino más bien como luchador que me sentía ser contrario a la dictadura. El día 30 de agosto del 60, 6-0, el local del MPD, la avenida Duarte, casi cerca de la avenida Mella, fue arrasado por los cadieres de Trujillo y se inició una terrible persecución contra todos los que de una manera o de otra habían o estaban apoyando al MPD. Yo me autosuponía desconocido para la dictadura. ¿No? A mí no me conoce porque yo no iba y entraba a los carros. Yo simplemente pasaba por los alrededores. Pero resulta que había un caliente infiltrado, que era Mario Pérez Cruz, que era miembro de los servicios de inteligencia y era el secretario de organización del MPD, porque engañó a López Molina y a Ramón Peguero. Pero lo que estaba haciendo era apuntando y fijándose a ver todo lo que llegaba
todo lo que de una manera u otra contribuían con el MPD. Entonces me fueron a buscar ese mismo día, 30 de agosto, a mi casa. Pero yo pude escabullirme desde el 30 de agosto. Me pasé el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta el 21 de enero del año siguiente, casi 5 meses escondido en la ciudad de Santo Domingo, corriendo junto con el ingeniero que aún vive, Eligio Mella Miño, Aristófanes Mella Miño, alias Eligio. Entonces, el 21 de febrero, de enero, día de la Altagracia, fuimos atrapados y ya no teníamos dónde ir y fuimos a parar a la 40. Ahí en la cárcel de la 40 permanecimos ininterrumpidamente sin sacarnos para ningún otro sitio, 2 meses, hasta marzo del 61. Es decir, entramos a la 40 el 21 de enero, día de la Altagracia, y salimos el 19 o el 17 de marzo de ese mismo año, casi 2 meses. Entonces, cuando me sueltan, yo vuelvo, tengo que quedarme en mi casa escondido, ¿eh? Me habían advertido que si me movía me iban a matar. De los que entraron al MPD en esa fecha, que fueron alrededor de 80 y ya, asesinaron 9 de cada 10. Solamente sobrevivimos 10, 11, alrededor de 10. Entre ellos el pintor Ramírez Conde, Ramírez Ferreira, José Ramírez Ferreira, alias Condecito, todo lo que tuvo en la 40 con nosotros. López Molina, Andrés Ramos Peguero, y unos pocos más. El ingeniero Eligio Mella se salvó. Y solamente pudimos salir a la calle después de la muerte de su tío, tímidamente. Entonces, en octubre, el 20 de octubre, se hace una insurrección de los jóvenes de Ciudad Nueva por la calle Payá, y yo fui identificado, estaba Rafi todavía, yo fui identificado como uno de los que estaba ahí, y fui apresado y liberado para que me expulsaron del país por Rafi otra vez, 3 otra vez. Así yo estuve preso con Trujillo y con los Rafi. Entonces, la fundación de Asodero se produce el 14 de diciembre, ¿no? 14 de diciembre del 61, cuando todavía estaba Rafi en el pueblo, porque surgió un gran deseo de las masas del pueblo de organizarse sindicalmente. Y claro, el doctor Carlos Terroa fundó el 14 de diciembre de ese año, fundó Asodero, la Asociación de Empleados Universitarios. Como una necesaria aspiración de los empleados de la universidad, que no eran tomados en cuenta. Entonces, yo puedo regresar de nuevo al país cuando sale Rafi. Vino el Consejo de Estado. Hay un Consejo de Estado de Balaguer que tampoco permitió nada. Y después que se va Rafi y Balaguer, es que yo puedo regresar. Yo tuve 2 meses en Puerto Rico. Afortunadamente fue poco tiempo. Entonces, me uní a las luchas universitarias inmediatamente, a todas las luchas por consolidar las libertades en la universidad. Y ahí estaba recién fundada la Asodero. Entonces, durante todo el año 62, ya estamos, se desarrolló un amplio movimiento democrático, estaba la campaña del profesor Bosch, con Viriato Fial,
donde 500 años representados las fuerzas más conservadoras de la derecha tradicional dominicana. Pero el Bombo en ese momento representaba la fuerza, la masa popular. Mientras tanto, se habían constituido varios grupos estudiantiles. El grupo Frago era el grupo que reunía los tres partidos de izquierda de esa época. Eran solamente tres partidos. El PSP, el MPD y el 14 de julio. Solamente esos tres partidos se consiguieron a Frago. Los socialcristianos tenían un grupo pro-socialcristiano. Y los seguidores del profesor Bosch tenían entonces cuerpos pro-PRD. Cuando se producen las elecciones, el que gana el profesor Juan Bosch, en diciembre del 62, los grupos de izquierda no participaron activamente en las elecciones, pero reconocieron que realmente el PRD, el Juan Bosch, en ese momento, Peña Gómez no había surgido todavía como una figura destacada, todavía, en ese momento. El PRD representaba un movimiento, una fuerza positiva, democrática. Y nosotros creamos los grupos de izquierda, para el caballo, creamos una comisión que vino a reunirse con el profesor Bosch. Aquí en la parte, en la calle que le pasa al este a la universidad, a pocos metros de aquí donde está. Donde está la puerta principal de la universidad, del lado este, no del oeste, del lado este. El profesor Bosch nos mandó a buscar, ya siendo presidente. Tenía 6 días de ser presidente. Nos mandó a buscar ahí y nos reunimos con el profesor Bosch. Estábamos presentes Tony Isa Conde, Adrúbal Domingo, me parece, y Cayetano Rodríguez, soy yo. En la casa donde nos reunimos, era la casa de la mamá y el papá de Tony Isa Conde. Entonces fuimos conducidos en el carro del profesor Bosch, del presidente, a la casa donde estaba viviendo el profesor Bosch, la López de Vega, que creo que era de Ares, un miembro de su partido. Ares Maldonado. Ares. No me acuerdo el nombre, pero él estaba viviendo provisionalmente ahí con su esposa. Y tuvimos una reunión donde le dijimos que queríamos competir una actitud de colaboración. Él nos pidió que entendiéramos las situaciones que tenía, que no podía hacer demasiado, porque nosotros éramos jóvenes, fogosos, y le queríamos pedir a Bosch más de lo que él podía dar en ese momento. Entonces, estaba un proceso de, ya se había proclamado la autonomía el último día del año 1961, todavía con Rafi aquí, perdón, con el gobierno de Balaguer, pues, se proclamó la autonomía. Pero a esto que me quiero referir es muy importante para escribir la historia de la soberanía. Se concedió la autonomía, oígase bien, manteniendo las mismas estructuras trujillistas y ultra conservadoras que existían con Trujillo. Los mismos profesores, los mismos decanos,
los mismos directores departamentales que Trujillo había nombrado, y el estudiantado de izquierda, sobre todo, planteó que no, que esa gente, nosotros queríamos que Juan Pablo nos concediera la autonomía constitucionalmente, no por una ley solamente, sino por que fuera incluido en la Constitución de la República Dominicana. Y todo el mundo dijo que sí, inclusive la fuerza de la ultraderecha la quería, esa autonomía constitucional. Pero era para consagrar constitucionalmente su permanencia en el usufructo del poder. Es bueno destacar que en ese momento los empleados no valían nada para la mente ultraconservadora de la época. Los empleados no valían nada, no eran nada para ellos. Entonces, Bosch gana y va a tomar posesión el 27 de febrero del 63. Entonces, en enero se establecieron, se libraron grandes luchas para lograr que la autonomía universitaria se consagrara, pero previa limpieza de lo que había. Aquí había cadíes en la facultad, cada facultad tenía su cadí, que era el jefe de servicio de inteligencia en cada facultad. En ingeniería había uno. El de ingeniería estaba al lado del decano, donde está ahora la oficina del vicedecano, y antes, ahí había un señor que era el jefe del servicio secreto en la universidad. En cada facultad. La que más cuidado le ponía era la de ingeniería. Teníamos un carrier que era de esa facultad. Pero el que estaba al lado del decano era el jefe del servicio de inteligencia en la universidad. Y el mismo decano, Musito Báez, le tenía miedo a ese. Musito le avisó a algunos estudiantes de confianza, como fue el arquitecto Fiat, le dijo: mira, ten cuidado, no hable nada aquí. Ten cuidado, no hable. Indicando que el que estaba al lado de su despacho era Calier. Y eso todavía en el año 63 se había sido el Calier. Entonces se iniciaron. Asodemo había hecho un comunicado que es muy importante. El 1 de diciembre, me parece, del año 61. Fue el primero. Permíteme confirmar la fecha del comunicado. Eso era una situación difícil, Cayetano, ingeniero Cayetano Rodríguez. Una situación muy complicada. Muy difícil, ya con Sevilla muerto y Gracia afuera. Siguieron esa fuerza trujillista, dominando la universidad y pisoteando a los empleados. Entonces los empleados lanzaron ese comunicado. Sí, los empleados lanzaron un comunicado. Sí. Hay que restablecer. El 1 de febrero del 63 fue que los empleados pudieron lanzar un comunicado diciendo cuáles eran sus deseos y sus reivindicaciones legítimas, porque no habían sido aceptados. Entonces se producen grandes movilizaciones en febrero del 63, previo a la llegada del profesor Bosch a la presidencia, reclamando que la universidad fuera limpiada primero. Y ahí mismo entonces que se proclamara la autonomía y el fuero constitucionalmente. Los estudiantes de izquierda
tres partidos solamente de izquierda. El PSP, que se proclamaba marxista, y seguía en el aspecto internacional, no en el aspecto nacional, cada uno tenía su propia estrategia táctica. Coincidían con los planteamientos de la Unión Soviética. El MPD, que apoyaba a las posiciones de China, y el 14 de julio, que decía, no, nosotros no somos marxistas, nosotros somos simplemente de liberación nacional. Apoyaba los movimientos de liberación nacional y era muy cercano a la revolución cubana. Entonces, esas grandes movilizaciones que se libraron y que la gente terminó llamando el Plan Cayetano, pero que no fueron un invento de Cayetano, fueron la voluntad colectiva de los tres grupos de izquierda estudiantiles que estaban unidos en un solo grupo que llamaba FRAC, como te dije, que incluía a los estudiantes simpatizantes del MPD, del 14 de julio y del PSP. Entonces, nosotros le dimos un apoyo en el comunicado que se hizo en ese mismo año, que se llamó el Plan Cayetano. Se le dio un apoyo firme a los empleados para que fueran aceptados los derechos de los empleados. No existían nada más de nombre, aunque el doctor Carlos Perro luchó mucho porque se reconocieran los derechos de los empleados. Pero nosotros teníamos un consejo universitario que había dejado Balaguer, que incluía a Castaño Payán, a Froilán Tavares y al doctor René Puig, tres profesores y dos estudiantes, que eran Adrúbal Domingo, del PSP, y Tony Isacón. Ambos estaban más cercanos al PSP que a ningún otro. Entonces, cuando se nombró a Castaño rector, ese consejo provisional de 5 miembros, los grupos de izquierda nos reunimos y se decidió lo siguiente: bueno, el que tenga 3 votos va a ser el rector. Cada uno de los 3 profesores quiere ser el rector. Castaño quería ser rector, René Puig quería ser rector y Froilán Tavares quería ser rector. Los estudiantes somos dos, Adrúbal y Tony Isacón. Lo que nosotros, los estudiantes querramos, ese va a ser el rector. Y se decidió elegir a Castaño, por eso Castaño fue el rector. Eso no lo sabe casi nadie. Se conoce poco fuera de ese círculo de poder. Entonces apoyamos las reivindicaciones de los empleados con mucha firmeza. Sí, pero ahí hubo después una confrontación muy aguda cuando hicieron ya ese sector, trató de imponer su criterio. Es decir, vino la guerra de abril, vino el derrocamiento de Bosque, es decir, el 25 de septiembre de 1963, y a partir de ahí se agudizaron la situación, es decir, una agudización de la situación nacional. Así. Entonces se produjo la revolución, la guerra de abril, y en ese momento también hubo efervescencia aquí en la universidad. Claro. Y ahí fue que vino el movimiento renovador, Sí, porque había que sacar esos remanentes que todavía quedaban en Trujillana. Claro, así es. Es decir, el gobierno de Bosch fue permitido 7 meses, de febrero a septiembre. En septiembre es derrotado.
y el gobierno, la junta militar, el cívico-militar, que después presidió Donald Trump, en alianza con los sectores más reaccionarios de la universidad, mantuvieron el dominio en el área universitaria y pidieron cualquier modificación, cualquier cambio democrático en la universidad. Hasta que les sorprende el estallido de abril del 65. Entonces, al terminar la guerra de abril, es que vienen, bueno, recuerden que al derrotar a Bosch, Manolo Tavares el 14 de julio, se va a las montañas y pierde la vida, lamentablemente. Los del MPD intentaron crear una base campesina en Cebico, en la loma, en la montaña de Cebico, pero los principales dirigentes del MPD estábamos en Cuba, porque veíamos que ya iban a tumbar a Bosch y que nosotros teníamos que venir y hacer una lucha armada. Errónea o correctamente, pero eso fue lo que pasó. Nos cogió el golpe de Estado allá a un grupo. Entre ellos, yo que estaba allá, Leopoldo Guillón, Islán Berceli y el chino Ramos Peguero. Nosotros hicimos entonces un desembarco militar y desembarcamos en Montecristo, cerca del Morro de Montecristo, el 5 de diciembre del año 63. Al mismo tiempo que estaba Manolo Tavares pasado en la montaña, simultáneamente. Entonces, ahí vamos todos presos. Todo el año 64, presos y deportados. Y con la guerra de abril, entonces, es que todos salimos de la cárcel o del exilio y nos incorporamos y se establece el movimiento renovador, que es lo que todavía existe hoy. El movimiento renovador que sacó a la universidad de los muros que tenía y la llevó al servicio del pueblo. Con la consigna de docencia, investigación y extensión. Se llevó a la universidad al pueblo. Y ahí se le concedió a los empleados una representación y a los estudiantes, una significación, una representación muy significativa en el gobierno de la universidad. Sí, porque antes no había, incluso el rector era nombrado por el presidente. Sí. Es decir, no había esa facilidad, es decir, no había los mecanismos de elección que nosotros vemos ahora que se hacen a través del claustro universitario. Es decir, había una designación del presidente que nombraba al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y los ensayos que se hicieron, entre comillas, democráticos, después de la muerte de Trujillo, incluía una masa profesoral ultra reaccionaria que había sido nombrada por Trujillo también, y mantenían el status quo, mantenían la misma situación. Eso se rompe con el movimiento renovador, donde verdaderamente se le da a Sodero su participación. Nosotros establecimos, los estudiantes, fuimos aliados de los empleados de Sodero. En esos movimientos que se hicieron en el 63, que llamaron el Plan Cayetano, decía, levantamos la consagración de la autonomía y el 5% del presupuesto nacional, que fuera incluido en el presupuesto nacional, en la Constitución, no por ley, sino constitucionalmente. La expulsión inmediata de los profesores trujillistas e incapacitados que quieren refugiarse en la autonomía constitucional. Justicia para los profesores adjuntos y adscritos.
una representación estudiantil grande en el gobierno de la UAS. Los profesores antiguos y nuevos alcanzan las cátedras por estricta oposición, las cátedras paralelas y la libertad de cátedra. Una reforma sustancial del actual estatuto orgánico de la UAS. Una revisión de gastos y el manejo de fondos de la UAS. Publicación de todas las resoluciones del Consejo. Entonces, decían, apoyar en todas sus partes las demandas de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEM, contenida en su comunicado del 1 de febrero del 63, donde los empleados planteaban las reivindicaciones más importantes y que deben ser estudiadas a fondo por cualquier persona que quiera juzgar en la historia de ASODEM. Eso fue muy importante. La libertad sindical era una de las demandas gremiales en ese momento. Y que se le diera condición de persona. Sí, y de trabajo. Porque no era que había una situación tan fácil en el trabajo, en el desempeño laboral. Entonces, eso se liga a otro movimiento que había a nivel nacional, porque había sindicatos en ese momento muy fuertes, sí, que se lograron articular. Había grupos social cristianos, había grupos de centrales de izquierda, pero siempre hubo mucha dispersión. Sí, ahora, esa lucha que se libró para sacar esos remanentes de Trujillo, ya fueron el 66, 65, 66, ese proceso. Porque la culminación. Sí, porque eso fue anterior al inicio, pero ya cuando llega el 65, 66, la guerra de abril de ese año, en 1965, ya en el 66 se produce esa ruptura, que hay que se crea la universidad, la UNC. Sí. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Claro, porque ahí vinimos, de la guerra venimos ya con fuerza a tomar el control del edificio. Sí, y cómo ese movimiento ahí se dio, porque yo leyendo, porque que eso es histórico, los dos consejos universitarios que se formaron, porque en realidad hubo una división muy marcada entre ese sector que abogaba por la reforma, que no era más que volver tratar de llevar a cabo lo que fue en 1918 aquella reforma de Córdoba. Es decir, en Argentina ya se había dado ese movimiento y nosotros lo que hacíamos era, varios años después, muchos años, décadas después, tratar de hacer algo parecido. Sí, que lo Suecia. Sí, sí. Ahora, ¿qué usted cree que queda de esa época? Porque después vinieron los 12 años de Balaguer. Es decir, un momento que fue difícil. Fue difícil. Sin embargo, la UAS pudo resistir los 12 años de Balaguer. Sí. La UAS recibió los embates de Balaguer, las arremetidas de Balaguer. Pero sí, existía el movimiento renovador. Ya eso fue una barrera a las embestidas de Balaguer. Sí, porque ahí no es que ya era represión directa. Es decir, no era de que calizaje, no, eso era una represión donde murieron muchos estudiantes. Aunque nunca alcanzó el nivel de la era de Trujillo. La represión de Balaguer fue terrible. Mató mucha gente, pero nunca no se comparó con lo que era la dictadura de Trujillo. Ahora, ¿cuál usted cree que son las banderas que debemos de levantar ahora? Tanto el movimiento sindical, el movimiento de ASODEM, es decir, cómo la Asociación de Empleados Universitarios tiene que tratar de esas reivindicaciones, esa lucha que se libró, mantenerla y consolidarla. Sí, yo creo que todos los sectores universitarios deben luchar en consolidar los valores y los principios del movimiento renovador. O hacerlo, o profundizarlo, o hacerlo avanzar más. Pero no negarlo. El movimiento renovador no sirvió, el movimiento renovador sirvió y todavía existe.
Es decir, de lo que hay que profundizar. Yo creo que ahora lo que debería enfocarse es en profundizar esas conquistas democráticas y en luchar por la unidad de la familia universitaria. Eso es un anhelo que debe Es un tratar de anhelo lograrse. Sí, producir un acercamiento entre profesores democráticos, estudiantes y empleados. Porque los empleados, como te dije, antes del movimiento renovador, no jugaban un papel importante porque eran tratados por esa minoría profesoral de derecha como basura. ahora hubo después varios intentos también de avanzar en la reforma. Aquel plan de un chileno, apellido Richardson. También hubo un encuentro que se hizo cuando existía el CERES, el Centro de Estudio de la Realidad Social Dominicana, que dirigía Luis Gómez. Aquel encuentro que se hizo para ver y analizar lo que era la situación en que se encontraba la UAS en los años 80. Es decir, se han hecho intentos Se han también. hecho intentos que hay que seguirlo desarrollando. Sí, Y sí. fueron intentos positivos. Incluso ahora se está en un proceso de reforma en la universidad. También el maestro Pervillier, Mateo Aquino Pervillier, en 2009 lanzó también un proceso de reforma. Lo que yo creo que es difícil, como que hay circunstancias atenuantes ahora y que no permiten que esa reforma como que calen y se ven con esa fuerza que tenía. Será por las condiciones actuales, porque antes había unas condiciones diferentes, porque el movimiento sindical estaba más fuerte que ahora. Sí. Y el movimiento estudiantil también. Es decir, incluso el profesoral aquí, que se fundó la Asociación de Profesores de aquí de la UAS en 1979, pero inició un proceso también de lucha y organizativo, tendente también a luchar por las reivindicaciones del sector profesoral. Es decir, que hubo todo un movimiento dirigido por esos tres gremios y coordinado por él, que yo no sé ahora cómo usted enfocaría que debía de darse ese acercamiento para concretizar ya lo que sería un abanico de fuerza que enrumbara a la universidad por el camino ya correcto. Yo creo que hay que profundizar y hacer énfasis en la unidad de la familia universitaria. La unidad de profesores democráticos, que son la mayoría, estudiantes y empleados. Profundizar, no crear contradicciones entre empleados y profesores, empleados y estudiantes como no. Somos todos parte de un proyecto universitario que ha dado mucho a la historia de este país. La universidad ha aportado demasiado. Y lo que hay que consolidar esos esfuerzos. Sí, lo que sucede ahora, ingeniero Cayetano Rodríguez de Prado, es que la situación ha cambiado. Con esa nueva tecnología que debe servir para nosotros avanzar con mayor fuerza, como que eso ha sido un freno, si no se ha sabido aprovechar los cambios tecnológicos, los cambios que se han dado en materia de lo que es la revolución industrial, lo que ha sido la revolución de la información, la comunicación, para nosotros insertarnos de mayor forma, o sea, de forma más adecuada, tanto en la sociedad como en crear conciencia hacia una mejor universidad, hacia un mejor país. Si no sé cómo usted enfocaría eso desde el punto de vista de los cambios actuales, porque antes había otra dinámica en la universidad, había otros principios, otros valores, había solidaridad entre los universitarios, había un apoyo mutuo entre los grupos. Usted señala bien ahí cómo los profesores colaboraban y en este caso los estudiantes también, los estudiantes en este caso colaboraban con los empleados,
si había una empatía en cuanto a la lucha reivindicativa entre estudiantes y empleados. Es decir, la demanda de los empleados era asumida por los estudiantes y los estudiantes a su vez también los empleados asumían las demandas de los estudiantes. Somos profesores que trabajaron meses gratis para impartir su docencia. Cuando empezó el movimiento renovador. Un estudiantado que fue elaborado a principios, como te digo, elaborado a principios. Aquel creía que era social cristiano, creía que esa era la verdad. Los que eran de izquierda elaboraban sus principios. Ahora hay un fenómeno que es universal, mundial. La pérdida de valores, pérdida de interés. No es casual, eso es dirigido. Eso es dirigido. Por fuerza muy superior. Las masas estudiantiles, la dirigencia estudiantil es sumamente débil. Yo miro el liderato estudiantil, no quiero denigrar a ningún estudiante, decir, no quiero denigrar, pero son sumamente débiles. Los movimientos profesorales son débiles. Quizás de las tres patas en que se sustenta la universidad, los empleados han sido los que han tenido más cohesión. Fueron los más cohesionados y los que tuvieron más conciencia de los derechos de ese conglomerado de empleados. Y luego más ligados a la universidad también. Los empleados fueron los más coherentes. Los estudiantes venían y votaban. Los estudiantes del grupo tal, ¿cuántos son? 40, 50 votos. Y entraban sin saber con quién iban a votar. Los empleados no. Los empleados fueron coherentes. Sí, porque ha habido también una situación de renaturalización de lo que es la formación del estudiante. Si el estudiante en los años 70, 80, todavía hasta el 90, eran estudiantes que tú le veías la formación y la dedicación. Es decir, había un espíritu de superación y no se elegía así a todo el mundo. Esos estudiantes que eran dirigentes estudiantiles en la época del 60, 70 y 80 eran personas que tenía que tener se destacaban. Un índice académico alto, si no puede ser delegado. No, porque había exigencia. Ahora cualquiera es delegado estudiantil y ocupa un puesto ahí en el consejo universitario. Nosotros tuvimos dirigentes valiosos de la izquierda en los años 63, 64, que se quemaron en una materia, en una asignatura, y sus propios compañeros decían, bueno, yo no puedo ser dirigente este año, que darle paso a otro. Porque se quemaron en una asignatura, muy buenos estudiantes, se quemaron en una sola asignatura, no podían ser dirigentes. Bueno, puede ser que un dirigente estudiantil esté 20 años haciendo una carrera en la base, como se ha dado caso, y que sea todavía electo presidente de la República. Es decir, eso no lleva a una buena organización. No, porque antes, incluso los debates que se hacían antes, yo aprendí mucho ya en los años 80, de los debates que se hacían aquí. Yo entré en el 78 a Guas, sí, y en esa época todavía había un espíritu de lucha, de confrontación de ideas, es decir, habían los debates. Recuerdo los grandes debates ahí en la explanada del alma mater,
en esa explanada que hay, Sí, sí. y se formaban grandes grupos de estudiantes planteando posiciones. Es decir, no era una discusión personal como en muchas ocasiones se ve ahora. No, no eran sobre posiciones y se fundamentaban esas posiciones y se defendían. Así es. Entonces se ha Así perdido, ese espíritu se ha perdido. Y a pesar de que ahora hay más facilidades, porque ahora tenemos las redes sociales, ahora tenemos internet, donde uno aprende cosas con mayor facilidad. En esa época, cuando íbamos a los periódicos, el director del periódico muchas veces decía no, y no publicaba nada, no decía nada positivo de la universidad. Los principales periódicos a veces publicaban, y otras veces no publicaban. Sí. Solo publicaban cuando había una gran movilización, había un muerto aquí, que mataban uno, que había una movilización. Cosas negativas. Sí, lo negativo, para denigrar a la UAS. Era una situación de confrontación muy difícil. Las redes sociales han producido ese fenómeno. Ahora cualquiera tiene acceso a la información. Ahora es el cerebro de uno que tiene que filtrar las cosas negativas y por eso las cosas positivas. Está todo en democracia. Sí. Pero es mejor que haya mucha información a que haya una información restringida. Sí. Bueno, ingeniero Cayetano Rodríguez Temprano, esperamos que usted se despida de la teleaudiencia porque todo se va a pasar en un programa que se llama Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde se enfocan todos estos problemas también estudiantiles, geniales, y esperamos que usted se despida y diga sus palabras, que usted cree de la situación actual y cuáles son los principalmente caminos que debemos seguir en un mundo como este de posmodernidad. Bueno, aquí tenemos a José Mendoza. Además de esa entrevista, el ingeniero Cayetano Rodríguez del Prado, que fue una entrevista que le realizamos hace unos días, donde analizaba la situación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su historia en las últimas décadas. Pero aquí tenemos a José Mendoza, que nos trae dos obras, dos libros que publicó y que analizaremos en los próximos dos programas. José Mendoza, bienvenidos al programa. Muchas gracias a ti, Miguel, por esta oportunidad de participar en este prestigioso programa y para presentar esas dos obras, Mujeres, Filósofas y Sabiduría para el Buen Vivir, la cual es la obra más completa que se ha escrito en el mundo. Contiene filósofas de todos los continentes y duda de la duda, entendimiento desentendido y la certeza de vivir de viviendo, que también es otro aporte. Por primera vez se trata la duda a la luz de los acontecimientos de hoy día en relación a la tecnología, a la inteligencia artificial, al ciberespacio, etcétera, etcétera. Y por primera vez se duda de la duda para determinar aquellas dudas que tienen fundamento. Sí, nosotros en los próximos dos programas vamos a analizar esos dos libros que son una contribución de José Mendoza al quehacer filosófico y no tan solo en la filosofía, sino en la actualidad. Vamos a presentar en este caso la duda. El primer programa lo vamos a hacer sobre la duda en tiempos de inteligencia artificial y de posmodernidad. Y además, en un segundo programa, vamos a ver las mujeres filósofas, sabiduría para el buen vivir, que abarca no solo la filosofía, sino los aportes que en tecnología, en ciencia han dado las mujeres. Las mujeres han sido grandes aportadoras en la época actual sobre el conocimiento, sobre la nueva era del conocimiento, esta nueva era que nos trae la inteligencia artificial, nos trae la robótica, también vemos
cómo tenemos las redes sociales. Es decir, todos esos aspectos que abarcan lo que es el mundo de hoy, lo vamos a tratar con José Mendoza, quien ha hecho un estudio bastante amplio y pormenorizado sobre la duda de la duda, partiendo de la época antigua, es decir, de esa época cuando se trató del asombro, de la certeza, de la incertidumbre, es decir, de esos aspectos que eran tratados con cierta, todavía no con amplitud, pero será José Mendoza quien va a tratar esos temas y lo tenemos ya en lista para realizar estos 2 programas. Muchas gracias, José, por tu presencia. Gracias a ti, gracias a ti. Y de paso, le digo que ambas obras están disponibles en Amazon. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y también con José Mendoza, que lo tendremos aquí en el programa. Muchas gracias.